¿Qué es el conocimiento filosófico? Muchos historiadores y académicos coinciden en que la mejor manera de poder entender la raíz y los ejemplos de filosofía práctica es teniendo presente que la filosofía en su forma más pura es un principio intelectual y analítico que da origen a la investigación científica de la actualidad. El propio término filosofía es un concepto que se compone de dos palabras de origen griego. Philo, que literalmente significa todos los sentimientos de afinidad y empatía que están directamente relacionados con el amor. Y sofía, que literalmente significa sabiduría. Esto quiere decir que muchos de los ejemplos de filosofía que conocemos son el resultado de investigaciones y divagaciones racionales de estudiosos y artistas analíticos que se dedicaron a estudiar y difundir algunos principios de la naturaleza del ser humano por amor al conocimiento. Dentro de los ejemplos de conocimiento filosófico podemos hallar todos los estudios y planteamientos racionales que dan origen a muchas de las disciplinas científicas que se fundamentan en principios abstractos que rigen la vida del ser humano dentro de la sociedad, como la economía, las leyes, la psicología y la justicia. Para hacer una descripción más precisa de qué se llama método filosófico, es necesario tener muy en claro que el principio fundamental dentro de la filosofía, sea la de buscar una razón lógica para explicar el porqué de las cosas, o justamente esta necesidad de racionalizar y darle una estructura lógica a todo lo que nos rodea, es donde surgen los principios básicos de cada uno de los ejemplos de filosofía y sus respectivas corrientes ideológicas. Sus dos ramas más importantes son la filosofía occidental y la filosofía oriental. Tomemos el caso de la filosofía occidental. Sus 10 corrientes más importantes están orientadas en un estudio que las rastrea hasta la antigua Grecia, una sociedad en donde un principio, la figura del filósofo ya era percibida como una parte fundamental dentro del sistema político y judicial que establecía los fundamentos para la convivencia de los ciudadanos dentro de cada una de las comunidades independientes conocidas como polis. Una nota del autor aquí es identificar polis o comunidades como agrupación de personas, no como estructura de ciudad. Algo esencial dentro del ejemplo en la filosofía occidental es que el desarrollo y expansión de la misma está directamente relacionada con el auge de la palabra escrita. Para los primeros filósofos griegos, la escritura representaba la manera más efectiva de hacer que el conocimiento pudiese perdurar y ser transmitido dentro de la sociedad. Sus corrientes más destacadas son el idealismo. El idealismo es percibido como un desarrollo de la lógica y el razonamiento analítico. Su planteamiento central es: los objetos y fenómenos a estudiar corresponden a hechos que son perceptibles de forma tangible dentro de la realidad. Y el ejemplo clásico de esta filosofía se puede ver representado en la frase: los objetos no existen sin una mente que los haga posible. Su representante más famoso es Platón y Parménides. Esta corriente de pensamiento filosófico es la antítesis teórica y analítica del idealismo en todos los sentidos. En líneas generales, dentro de la corriente realista podemos encontrar todos los ejemplos de conocimiento filosófico más enfocado a la racionalización de principios más abstractos. Su planteamiento central es que todo el universo tiene una razón y lógica de existir independientemente de la percepción, interpretación o análisis racional que el individuo pueda agregarle. Su representante más famoso es Santo Tomás de Aquino. Escepticismo, planteamiento general cuya base es: la raíz de todo pensamiento o razonamiento yace dentro de la propia duda. En otras palabras, los filósofos escépticos son aquellos pensadores que tienden a dudar constantemente de cualquier planteamiento analítico con la finalidad de poder profundizar en la raíz lógica que sostiene al argumento teórico. Sus representantes más famosos son Pirrón y Timón el Silógrafo.
Dogmatismo. El dogmatismo sostiene que la capacidad de razonamiento del ser humano es la única forma en que conceptos como la realidad o la existencia pueden tener un fundamento teórico. Pero a diferencia de otros ejemplos de métodos filosóficos similares, los dogmáticos no consideran necesario la necesidad de recurrir a procesos intelectuales para profundizar en el porqué de los fundamentos teóricos. Sus representantes más famosos, Pitágoras y Parménides. Relativismo. Planteamiento central. El diseño de una doctrina de pensamiento racional siempre y cuando los mismos cuenten con un principio lógico. El concepto de realidad parte de la percepción individual de cada persona. Se basa en el estudio de lo que es y qué no es. Su representante más famoso es Protágoras. Subjetivismo. Sostiene que el conocimiento va de la mano con las habilidades de percepción y análisis de cada individuo, en lugar de ser solo el resultado de unos principios metafísicos preconcebidos. Su planteamiento central, la razón y la lógica representan únicamente el punto de partida dentro de las ciencias que estudian el conocimiento. La verdadera finalidad de la filosofía, según el subjetivismo, consiste en observar cómo los elementos cognitivos hacen que las personas puedan tener una determinada percepción de la realidad y el conocimiento. Su representante más famoso por excelencia es Friedrich Nietzsche. Empirismo. Esta doctrina señala que el conocimiento es un proceso que se fundamenta en la experiencia adquirida, bien sea de forma directa o indirecta. Su planteamiento central es el conocimiento que un individuo posee en una consecuencia directa de las experiencias que él mismo ha tenido a lo largo de su vida. Su representante más famoso, John Locke y David Hume. Racionalismo. El conocimiento propiamente dicho se basa más en lineamientos de deducción lógica que en adquisición de experiencias de vida. Su planteamiento central percibe al ser humano como un ser con una capacidad de racionalización y análisis natural. Su representante más famoso es René Descartes. El criticismo. El criticismo surge como una doctrina filosófica en donde el conocimiento del ser humano surge como fusión entre su experiencia y su capacidad de razonar lógicamente. Planteamiento central es: sin sensibilidad ningún objeto sería dado y sin entendimiento ningún objeto sería pensado. Es la base fundamental para todo el planteamiento analítico y metafísico que existe tras el criticismo. Su representante más famoso es Immanuel Kant. Y para cerrar la lista de las más importantes occidentales tenemos el pragmatismo. Para los filósofos pragmáticos, la idea de una verdad absoluta sencillamente no existe. Es decir, que el conocimiento es un principio que tiene su origen a través de las experiencias sensibles. La principal idea del pragmatismo es que el concepto de lo verdadero debe estar más enfocado a los principios prácticos que parten de todas aquellas cosas que se pueden experimentar a través de los sentidos. Su representante más famoso es Charles Sanders Peirce. Las corrientes filosóficas orientales, por otro lado, son consideradas una segunda rama del conocimiento y está representada por todos los fundamentos analíticos y pragmáticos que conforman la filosofía oriental. La filosofía oriental se centra más en el conocimiento que establecen a la razón y el conocimiento como elemento fundamental para la vida dentro de la comunidad. Es decir, que mientras los filósofos europeos se centran más en estudiar el pensamiento como un principio para la formación crítica del individuo, los filósofos orientales ven la verdad y la realidad como una serie de principios racionales que van más enfocados hacia el estilo de vida del ser humano como parte de una comunidad. Si bien la palabra escrita ha servido como un medio para hacer llegar a los principios y fundamentos de las filosofías orientales a los países occidentales, la mayoría de las corrientes filosóficas de Asia son vistas por muchos estudiosos como ejemplos del conocimiento racional impartido por generaciones a través de la palabra hablada. Entre los pensamientos más conocidos se destacan filosofía india o hinduismo. La filosofía india es un sistema de pensamiento y racionalización en donde los principios espirituales de los primeros pobladores del continente y la conciencia del todo actúa como un sistema de influencia energético interconectado.
Todo esto da origen a una filosofía con una visión muy particular de la finalidad del ser humano dentro del universo. Su planteamiento central es: el hinduismo percibe la estadía del ser humano dentro del mundo físico como un estado de trascendencia perpetua en donde el alma de un mismo ser es capaz de materializarse en múltiples formas hasta que finalmente cumple con su propósito dentro del ciclo de vida. Su representante más famoso es Sarvepalli Radhakrishnan. Filosofía china. Históricamente, el primer manuscrito de filosofía china que se conoce es el Libro de los Caminos. Sin embargo, muchos estudiosos e historiadores han confirmado que las bases metafísicas y racionales que existen dentro de este libro tienen su origen en una tradición oral que data del período neolítico. Su planteamiento central está centrado en la promoción de ejemplos de la vida cotidiana, del conocimiento filosófico heredado de las dinastías más importantes del país, como son la dinastía Shang, dinastía Qing y la dinastía Han. La filosofía china es la variedad de escuelas de pensamiento que existen dentro de la China. Todas ellas comparten algún principio teológico común. Su representante más famoso es Confucio. La filosofía japonesa surge como la combinación de las influencias teocráticas y filosóficas de la influencia china, budista y algunas corrientes del pensamiento occidental introducidas al país en el siglo XVII. Planteamiento central es asimilar un sistema de sabiduría práctica enfocada principalmente en aspectos como la disciplina, el conocimiento y el sistema jerárquico dentro de la sociedad. Su representante más famoso es la Universidad de Kioto. La filosofía budista. Los planteamientos metafísicos y su profundo pensamiento del ser humano como un ente que tiene la capacidad de hacer su camino a la iluminación a través de la contemplación y la meditación han hecho de esta corriente uno de los ejemplos de filosofía oriental por excelencia. Su planteamiento central radica en el conocimiento pleno de todos los elementos que forman parte de la realidad. Su clave es el estado físico, intelectual y espiritual que permite llevar una vida más armónica dentro de nuestro entorno. Su representante más famoso es Siddhartha Gautama. La filosofía islámica. El nomadismo y la estructura social en base al comercio de los pueblos persas y las tribus de origen árabe les permitieron tener un acercamiento más profundo a las culturas más dominantes del mundo antiguo. Con el tiempo, esto dio lugar a un sistema moral, social, ético y universal que terminaría por centrar las bases de la filosofía dentro del mundo islámico. Su planteamiento central son los principios de la escuela de pensamiento aristotélica y de principios pragmáticos, pero en unas bases sólidas metafísicas, producto de las enseñanzas de los discípulos del profeta Mahoma. Su representante más famoso es compartido entre el primer gran maestro dentro de este estilo filosófico y su nombre Aristóteles, y el segundo gran maestro, el turco